Muy buenas noches, te habla la pastora Wanda Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar dando enseñanza de las puertas del alma, y una de las puertas que nos tocó hoy es la puerta de la cárcel. Como siempre nos acompaña el pastor y rector de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo, el pastor Leonel Ramírez. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga rica y abundantemente. Estaba discutiendo la puerta de la cárcel con la pastora y verdaderamente es importante que usted reúna a su familia, sus hijos, porque tenemos que saber que nuestra alma no puede estar encarcelada, sino libertada en Cristo. Amén. Y es importante que entendamos a qué se refiere la puerta de la cárcel en Nehemías 12:39. Así que bienvenidos y reúnanse todos, porque lo bueno está a punto de comenzar. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Buenas noches a todos nuestros hermanos, Dios les bendiga. Venimos en esta noche a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a darle toda la gloria y toda la honra porque solo Él la merece. Amén. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas, todas caen, caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey, a Jesucristo como Rey. Continuamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole cuán digno es Él. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor.
impresionante y digno. Solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me rindo. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me rindo. Eres digno, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti. Digno. Gloria a Dios. Muy buenas noches, tan hermosa que ha hecho el Señor en el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con las puertas de la cárcel, que es las puertas del alma en esta noche. Y esta puerta es la número 11. Pastor, y esta puerta de la cárcel
el significado, ¿verdad? Es estar prisionero, esclavo, cautivo y sometido. Y es cuando nos ligamos a esas costumbres, a esos hábitos, a esas actitudes y a esos malos hábitos que a veces tenemos, que aprendemos a través de la vida, aprendemos a través de nuestros padres, aprendemos a través de la sociedad, A veces lo que es nos cultural. quieren implementar también a través de lo que vemos. Esta es una cárcel porque nos mantiene prisioneros sin poder ver lo que es la libertad en Cristo. Y estamos hablando exactamente de cárcel almática. Por eso muchas veces cuando se ora por liberación, hay que decirle la cárcel almática en donde estás metido es por esto y a ti te llamo por tu nombre, te echo fuera. Porque sabes que estas emociones negativas tienen una función en nuestra vida y tienen un nombre de pecado. Sí. Interesante esto, ¿ah? Muchas veces somos prisioneros, ¿verdad?, de sentimientos como emociones, rencores, odio, coraje, ¿verdad?, falta de perdón, actos del pasado que todavía arrastramos, ¿verdad?, y que no corregimos. La autoacusación. Autoacusación, ¿verdad? Sí, no me merezco el autosabotaje, todas esas cosas son cosas que nos impiden y que nos mantienen en esa puerta de la cárcel encerrados. Y esa puerta no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Y no permite que el Señor obre en nosotros porque nos mantenemos como que atrapados en esa cárcel. Así que, siendo estas las puertas del alma número 11, esta puerta es para poder ser libres, ¿verdad? Libres del mundo, ¿verdad? Y prisioneros del Señor. Amén. Una de las cosas que yo he visto, pastora, antes que continúe con esto, es que muchas veces la persona dice, ay, es que yo no me atrevo, es que yo no me merezco esto. Y eso es una autoacusación de parte de la misma persona. Como usted dice, pastora, se sabotean su propia bendición. Es un autosabotaje. Así es. Aprenda que esto no es de Dios, para que empiece a sacarlo. Y para darle continuidad a esto, lo vemos en Nehemías 12:39, que esa cárcel estaba ahí en Jerusalén. Y leemos así. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Así que esta puerta, como le estábamos diciendo, ¿verdad?, es la puerta donde llevaban en aquella época los presos para un juicio. Esta puerta en la antigüedad se llamaba así porque eran llevados las personas para hacerle un juicio y para ver esos presos y dejarlos o en libertad o ir a la cárcel. Y es muy significativo porque esta puerta nos lleva a confrontar. Y la palabra confrontar significa comparar o poner frente a frente para defender sus versiones. Sí. Y muchas veces queremos confrontar la palabra con nuestra versión y no queriendo seguir la verdad de Cristo. Y esta puerta nos lleva a eso, a confrontarnos. ¿Qué es lo que tú haces que no permites que el Señor esté dentro de ti? Queremos que el Señor esté dentro de ti, pero tú lo confrontas. ¿Con qué? Con esos sentimientos, emociones, ¿verdad? Con esas amarguras que tiene, con esa falta de perdón. No permite que el Señor obre en ti y que el Señor haga la voluntad. Que tú hagas la voluntad del Señor y no tu propia voluntad. Por eso yo siempre digo que cuando, y esto lo digo mucho en la predicación, que cuando la palabra te confronta, empiezas a entender que si te está confrontando, la palabra nunca se equivoca. El que esté equivocado somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que inmediatamente ver que esta confrontación es para bien de una corrección. Y como lo que siempre está correcto no necesita corrección, quien necesita corrección somos nosotros. Por lo tanto, la palabra nos va a confrontar para que miremos donde nosotros tenemos el error. Semejantemente, Dios permite las pruebas para que nosotros entendamos dónde está el error. Porque no es que Dios te diga, es que Dios va a permitir que tú mismo la autoanalices para que la autorrealices en corrección. Esa es la idea de esto, hermano, que corrijamos. Sí, esta puerta nos lleva a confrontar dos términos, ¿verdad? Lo que es la libertad y lo que es el encarcelamiento, ¿verdad? O la esclavitud. Y esta puerta no permite que Dios
obre en nosotros, ¿verdad? Porque nos mantiene encerrados. La puerta de la Y cárcel. Dios quiere restaurar nuestras puertas del alma. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar las heridas. Él quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere restaurar el alma, ¿verdad? De ese pasado que nos mantiene atados, ¿verdad? Muchas veces. Y darte un futuro glorioso en tu vida. Así que esperamos que esta puerta sea de bendición para cada uno de nosotros, porque de verdad que mantenernos esclavos en Cristo es libertad. Es libertad. Así que vamos a ver 1 Corintios 7, del 22 al 24. Y dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Interesante, porque el versículo 22 nos habla claramente, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo. Quiere decir que nos llamó a nosotros cuando estábamos en pecados, transgresiones y delitos. Estábamos perdidos y nos llamó a que saliéramos de esa esclavitud del pecado para entrar siendo liberto es del Señor. Quiere decir que cuando Él nos llama y nos saca de ahí, nos llama a libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es, o es esclavo de Cristo. Quiere decir que nos saca de la esclavitud del pecado para entrar a la libertad de Cristo. Y esa libertad de Cristo, cuando Él dice esclavitud, significa que podemos entonces caminar en la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo, no la voluntad del hombre, que te vuelve a establecer en el pecado, sino que vuelves a la libertad de Cristo, que es la verdadera libertad para vida y salvación eterna. Esto es importante que lo entendamos. El versículo 23 es un versículo que te habla, te hace una comparación de esta verdad. Por precio fuiste comprado. O sea, que el que nos saca de la esclavitud del pecado pagó un precio para poderlo hacer. Y muy alto. Bien alto, que es el precio de Jesús en la cruz del Calvario. Y su sangre fue derramada, que es el precio que fue aceptado por Dios para nuestra libertad del pecado. Y dice, no os hagáis esclavos de los hombres, similitud del mundo. No volvamos a la misma basura de donde nos sacó. Y el 24 te lo dice claramente. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, si Él te sacó del pecado, no vuelvas a la basura de donde te sacó. Si Él te sacó del mundo y estabas en la iglesia, estabas en la autoridad de Cristo, estabas en la salvación de Cristo, ¿por qué vas a volver al mundo a la esclavitud del pecado? ¿Por qué la gente se va a apartar de Dios? ¿Por qué la gente no va a atesorar lo que Dios ha hecho en su vida por él? Lamentablemente hay muchas personas así todavía. Yo diría, pastora, sin nada sin ningún miedo a decirlo, que más son los que están apartados que los que están perseverando. Y estamos en tiempos de un arrebatamiento. O sea que esto es bien serio. No sabe la gente lo que está perdiendo, yéndose al mundo otra vez. Tristemente, ¿verdad? Tristemente, pastor. Y muchas veces nosotros como pastores tenemos que confrontarnos a ¿verdad? A nuestra oveja y enseñarle lo que es la palabra de Dios, porque aparentemente, sabiendo la verdad, se mantienen haciendo lo que no deben. Y entonces muchas veces cuando los confrontamos con la verdad, la niegan y se van de la iglesia. Se ofenden. Sí. Y es triste, Sí, porque esa confrontación es importante para nosotros para saber lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es caliente, lo que es frío, lo que es falso, lo que es cierto, ¿verdad? Lo que es engaño y lo que es verdad. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Que ella es la verdad, el camino y la vida. Y muchas veces nos pasa eso y nos entristece porque muchas veces reaccionan bien y acogen la palabra como debe ser, pero muchas veces queriendo hacer su propia voluntad, ese confrontamiento que le hacemos, porque verdaderamente la verdad es un choque de poder, de la verdad y la mentira.
y donde nosotros queremos llevarle la verdad a las personas y muchas veces quieren mantener en la mentira. Yo quisiera detenerme un poquito aquí porque las personas prefieren mantenerse en su opinión y no cambiar la opinión de la palabra de Cristo. Y es que muchas personas no han quitado el orgullo y la soberbia y al intelecto que se creen ser sabios. Yo siempre le digo algo muy importante. Aquí no media el que usted tenga mucho conocimiento. Aquí no media que usted tenga doctorados en teología. Y son buenos y los aplaudo y me gusta que la gente estudie. Pero ¿sabes una cosa? El que siempre lo sabe todo y nunca falla es Dios. Cuando la palabra te confronta con una verdad, tú tienes que saber, escucha esto bien, que el que está mal siempre es el hombre. Porque el hombre es imperfecto y la palabra de Dios es perfecta. Dios es su palabra y la palabra es Dios. Por lo tanto, el día que esa palabra te confronte de frente con la verdad, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo estoy mal. ¿Dónde tengo que corregir? Espíritu Santo, dime dónde tengo que corregir. Y ser humildes y mansos de corazón para que esta palabra pueda ser reconocida por ti y puedas corregir para que toda bendición venga a tu vida. Porque no puede Dios bendecirte si tú no entras por la palabra como tiene que ser. Y esto es importante, hermano. Esto para todo el mundo es igual. Lo que pasa es que también he visto que muchas veces piensan que es por obligación. Y esto no es por obligación, No. Es por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Esto es bien importante Él también. hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Correcto. ¿Verdad? Vamos a 1 de Pedro 1, 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Wow, tremenda palabra, pastor. Esto hay que verlo con detenimiento. Vamos al versículo 6. Esto es tremendo. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Exactamente lo que empezamos a hablar hace unos minutos. Es necesario que pasemos por pruebas. Las pruebas son de bendición. ¿Y sabes por qué? Porque las pruebas van a quitar lo que no sirve en nuestra alma para poner lo que sí sirve, que son lo que te van a llevar a la eternidad de salvación con Cristo. Quiere decir que hay cosas dentro de nosotros que tenemos que reconocerlas a través de las pruebas de aflicción para quitarlas y corregirlas. Y esas pruebas tienen bendición. Y nada comparable a estas pequeñas pruebas, y digo pequeñas comparado con la eternidad y las bendiciones que conllevan la eternidad, la aflicción que pasaremos aquí es pequeña en relación a miles de años que vamos a vivir en la eternidad. Mira el versículo 7 que te está diciendo. Me encanta esa palabra, pastora. Para que sometida a prueba vuestra fe. Quiere decir que la prueba, la fe es la que te va a dar a ti el éxito de la prueba. ¿Y la fe en qué? No la fe en cosas, sino en Cristo y el que murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre e intercede en favor nuestro. Por eso nuestra fe tiene que ser probada, pero es a través de que la fe nuestra tiene que ser, el objeto de la fe nuestra tiene que ser en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¡Wow! O sea, que mucho más que el oro refinado del mundo, es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que pelea la batalla para que nosotros seamos hallados en alabanza, gloria y honra. La gloria, la alabanza y la gloria y la honra, las tres cosas. La alabanza, la gloria y la honra indican el carácter maduro que se adquiere a través de la prueba. Usted va a estar en alabanza en medio de la prueba porque usted está seguro que esa prueba usted la va a vencer, porque el objeto de su fe es Cristo y el Cristo resucitado.
Y la gloria, que es el poder y la autoridad, va a venir a ser parte de su vida porque usted va a vencer en medio de la prueba a través de la fe en Cristo. Y honra se va a manifestar porque usted se mantuvo en una conducta casta, sana, limpia y sin mancha, no quejándose, sino mirando a Cristo en la cruz del Calvario para que usted honre el sacrificio vicario perfecto que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso te va a poner en la honra para cuando el Cristo sea manifestado, usted seamos parte vivencial de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y mire el 8 lo que nos dice. A quien amáis sin verle visto, o sea, amamos a Cristo sin haberle visto. En quien creyendo, porque hemos creído, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quiere decir que ya de antemano le estamos dando gracias al Señor, le estamos alabando y le tenemos un gozo inefable porque sabemos que la victoria es contundente, porque sabemos que así como Jesús resucitó y tuvo victoria en medio de todas las circunstancias que vivió en este mundo, también las tenemos nosotros. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y el que está con nosotros ya venció al mundo. Por lo tanto, nosotros estamos en un gozo inefable de pureza e integridad y de seguridad en quien hemos creído. Mira el versículo 9 cómo te ratifica esto, que la palabra es exacta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, que estamos tan seguros que la fe que está cimentada en una verdad se va a manifestar en la salvación de nuestra alma, es decir, a la eternidad. Qué lindo y hermoso esto, pastora. Tremendo, tremendo. Sí, la palabra es rica. Wow. Y es verdadera. El Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso significa que el Señor va a edificar la casa para que todo lo que tú hagas te sea prosperado. Nada de lo que tú hagas va a dejar de ser prosperado, porque Él va a guardar la ciudad y automáticamente, no importa lo que suceda, todo lo que tú hagas ha de ser prosperado, porque Él no te va a mandar a hacer algo para que no prospere y para que tú tengas frustración, para que tú te sientas acobardado, nada que ver. Todo lo contrario, cada vez que tú haces la voluntad de Dios, vas a ver éxito pleno en lo que Él hace. No, quizás no lo puedes ver de momento, pero con el poquito tiempo después lo vas a ver, porque sabes que la palabra no puede retornar atrás vacía y va a prosperar por lo que ha sido enviada. Conforme a Isaías, escrito está, y así será en nuestras vidas. O sea que nunca temas, que Él siempre está contigo y Él va a estar velando hasta tu propio sueño. Sí, Señor. Interesante, ¿ah? Así es. Y leemos Isaías 61:1-2. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y el 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tremenda palabra. Esta pastor. palabra a mí me gustaría, pastora, que la cogiéramos del versículo 1 y que la dejáramos puesta en pantalla para que usted pueda analizar, porque estas son palabras textuales de Jesús. Mire, el versículo 1, mira cómo te está diciendo, y quiero que empecemos a desmenuzar esto. Pastor, permítame, para aclarar, esta palabra la dijo Jesús, pero fue en Lucas 4:16-21, después la busca para corroborar. Sí, en Lucas 4:16 está la aseveración que estoy hablando. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Quiere decir que este es el mismo Jesús hablando en la sinagoga delante de los judíos, diciéndole que está sobre él. Esto es de mucha molestia y de mucha trascendencia para los judíos, porque me ungió Jehová. Quiere decir que el orador, que es Jesús, ¿verdad? Él mismo proclama, ahí está hablando
en todo este versículo, la primera y la segunda venida. Más adelante lo vamos a estar viendo. Y cuando él habla de esa unción, que es la que está diciendo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Quiere decir que hay una unción para un propósito. Y esa misma unción está sobre los escogidos de él para un propósito. Y esto es referente exactamente para nosotros, pero también para Israel, para en ese tiempo, y que se va a ver ahora cuando entre en la semana 70 de Daniel, que como ahorita le expliqué en la predicación pasada, creo que le estuve hablando de la apertura de Jacob, que es la semana 70 de Daniel, que está en el capítulo 9, el versículo 24 al 27, para que usted pueda ubicarse en tiempo y espacio, es que le aplica esta palabra profética a Israel, pero también nos aplica esta palabra profética para nosotros como creyentes. Por lo tanto, en la segunda parte del versículo 2, que nos está hablando del jubileo, mire, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esto es importante porque este es el año de jubileo. Y la referencia de este jubileo está en Levíticos 25, versículo 9, que esto es lo que se lleva a cabo cada 40º año conforme a la ley mosaica de aquel entonces. Y lo está diciendo claramente. Y cuando habla del día de la venganza del Dios nuestro, quiere decir el día de la ira del Señor, que aplica directamente a Israel y que está cimentado en la final de la gran tribulación. Y a consolar los enlutados, se refiere a consolar los enlutados de Israel, que no vieron a Jesús, van a aceptar el anticristo como si fuera Cristo, y él finalmente los va a traicionar y va a venir la batalla del Armagedón, que como todos sabemos es al final de la gran tribulación. Interesante estos versículos, porque ¿sabe qué? Toman vigencia para el tiempo que estamos viviendo ahora. Acuérdese de eso, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia y se está cortando el tiempo. Y estos versículos hablan de eso exactamente. Muy interesante, importante. Importante. Por eso tenemos que proclamar la apertura de las cárceles con la palabra de Dios, que es la verdad. Sí, Así señor. que vamos a Isaías 42, 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjense que este versículo 6, pastor, es que esto está tremendo lo que está traído aquí. Todo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, quiere decir, te he justificado, te he lavado con mi sangre y te sostendré por mi mano, pero es para aquellos que verdaderamente han creído lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces promete que te guardará y te pondrá por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Quiere decir, y esto es referente exactamente ya a Israel. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entramos en este mandato también para el cumplimiento de esta palabra porque somos gentiles que hemos entrado de parte de la raíz abrámica como gentiles. Y esto pertenece y es aplicable a nuestra propia bendición como nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Si le hace sentido esta palabra, porque escrita está. Interesante, ¿verdad? Y el versículo 7, mira cómo te lo dice él, para que abras los ojos de los ciegos. O sea, hay gente que todavía está prisionero almáticamente, donde no pueden entender esta palabra, no la quieren entender, la quieren negar y quedan presos almáticamente y no son libres completamente. Y dice, para que saques de la cárcel a los presos. Los presos son todos aquellos que han negado esta palabra, todos aquellos que dicen, esa palabra no es, está malinterpretándola, eso no es lo que está diciendo. Esos son los presos de la cárcel, hermano. Porque esta palabra es aplicada a los gentiles, pero también proféticamente para Israel. Y dice, y de casas de prisión a los que moran en ¿qué? En tinieblas. Todo aquel que no entiende esto, no tiene la revelación del Espíritu Santo, mora en tiniebla, pastora.
Y aunque usted no lo crea, usted que me está escuchando, hay muchas personas, pastores, evangelistas, maestros, profetas, que esta palabra la tergiversan porque están ciegos, están en tinieblas. Esta palabra toma vigencia para estos tiempos, porque estamos en los tiempos finales. Y este tiempo final tanto es para nosotros como para Israel en el tiempo de la gran tribulación. Mira, hermano, el trato con Israel comienza después de la semana 70 de Daniel. Hasta este momento todavía Dios no ha empezado a trabajar con Israel, pero ya mismo viene el tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Antes de que empiece a trabajar con Israel, trabajará con nosotros que nos vamos en el arrebatamiento, que somos los gentiles, los que hemos creído la promesa de Dios, lo que hemos creído la promesa que comienza en capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10. Es importante que usted entienda eso y busque esa referencia después, y si no en la predicación del próximo domingo, usted la va a obtener. Así es. Es bien importante, ¿verdad? Como nos habla la palabra de que vamos a sacar a esas personas de las cárceles, ¿verdad? De esas tinieblas, Sí, específicamente. sí. Por eso es que estamos trayendo este tipo de enseñanza para estas puertas del alma. Seamos libres, libres en la verdad de Cristo. No hay otra verdad, esta es la verdad. Vamos a leer a Isaías 42, 16. Y dice así: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Quiere decir que aquellos que están ciegos, es un llamado. Procuren salir de la ceguera para que Él nos lleve por el camino que nos quiere llevar, porque abrirá la senda para que andemos en ella que no habíamos conocido. O sea, que tengamos abertura del corazón nuestro y de la mente para que entendamos que la tiniebla que nos niega la oportunidad de ver la luz pueda ser nuestra mente aclarada, nuestro corazón limpiado y podamos entonces caminar en unificación con Cristo y no seamos desamparados. Él tiene una promesa de que si nos arrepentimos, Él nos aclarará esta palabra y caminaremos bajo el amparo de su presencia. Como Él dice en su palabra, el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es, hermano, a través de la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en humildad y en plena mansedumbre, para que lo podamos recibir. Que entienda esto bien claro, hermano. Si esta palabra te confronta, es que necesitas salir de la cárcel. Y Él lo dice, que no nos va a desamparar, ¿verdad? Porque Él es fiel y verdadero. Él no nos va a desamparar. Así que decídete a cambiar. Decídete que puedas salir de esa cárcel para que puedas vivir en la luz de Cristo y ser libre, verdaderamente libre. Dice que la palabra te hará verdaderamente libre. Sí, la palabra dice, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Interesante. Y nosotros creemos en eso y en esa fe vivimos. Vamos a Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Y el 21 dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, es bueno entender lo que está diciendo en el versículo 19, pastora, porque ese versículo 19 me gustaría brevemente discutirlo, porque dice, porque yo por la ley soy muerto. Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo que Él superó la ley, pero cumplió la ley para que al fin podamos vivir para Dios. Y Él se unifica con nosotros cuando dice, a fin de vivir para Dios.
quiere decir que Él estuvo dispuesto a cumplir la ley, pero para que pudiéramos nosotros ser salvos como humanidad que éramos, era necesario que Él muriera para que entonces Él pudiera vivir para Dios y nosotros que creemos en la cruz del Calvario pudiéramos vivir para Dios. O sea que ahí vemos el sacrificio vicario. Lo que pasa es que la traducción en español no tiene tanta luz como el hebreo y el griego. El griego todavía se explica un poquito mejor, pero esto en esencia es lo que quiere decir. Porque no me gusta estar trayendo palabras del hebreo y traducir al griego y del griego al hebreo. No, en esencia es eso lo que le estoy explicando. Si usted entiende esto que le acabo de explicar, va a ver que el versículo 20 lo va a poder entender mejor. Mira cómo dice el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir, Jesús está crucificándose con Él mismo porque Él era Dios y a la misma vez era Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, crucificó su carne para vivir en la fe del Hijo de Dios, que es Cristo mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Él amó al Padre, el Padre lo amó y estuvo dispuesto a sacrificarse Él mismo por la humanidad que somos nosotros. Mire el sacrificio grande. O sea, que todo lo hizo por amor. Por eso yo siempre le digo, el que no ama a Cristo no sabe lo que es amor. Porque el que ama a Cristo sabe lo que es amor. Porque Dios en esencia es amor. ¡Qué tremendo! Tremendo. Y mira lo que está diciendo el versículo 21. Es que esto tenemos que entenderlo como es para salir de la cárcel almática que mucha gente tiene. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Wow. Quiere decir que por la gracia de Dios todo esto ocurrió, por lo cual nosotros no debemos despreciar la gracia del tiempo que vivimos, porque el tiempo de la gracia se acorta. Mírelo como Él lo dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, la oportunidad que Dios me dio, la cogió Jesús. Pues si por la ley fuese la justicia, hubiera sido imposible, porque la ley no nos podía justificar del pecado delante del Padre. Nos justificó Cristo y Él resucitado, para dar a demostrar el perdón por nuestros pecados. Y eso fue el sacrificio más grande que Jesús hizo por nosotros, para que Dios perdonar a los pecadores, que somos nosotros, la humanidad, que nacimos con nuestra descendencia caída de la raíz de Adán y Eva, por el pecado que moraba en nosotros, y todavía mora. Por eso es la batalla que tenemos, hermano. Entonces, por demás, Cristo murió. Quiere decir que Cristo murió para no solamente salvarnos del pecado, para que fuéramos aceptados por Cristo, sino que también nos justificó delante del Padre, pero a la misma vez que nos justificó, intercede delante del Padre por nosotros. ¿Y por qué Él puede interceder, pastora? Porque Él vivió en la carne que tú y yo vivimos de pecado, mas no tuvo nunca pecado. Murió limpio, puro y sin mancha. ¿Para qué? Para que fuera un sacrificio perfecto. El sacrificio hecho de machos cabríos y de animales no podía pagar el precio máximo de la liberación del pecado de la humanidad. Ni la ley tampoco podía salvar a nadie. Por eso es que Jesús muere en la cruz del Calvario, para otorgarnos la salvación y la vida eterna. Y nos justificó delante del Padre, de tal manera que cuando tú y yo oramos, escucha esto bien, esto es importante, cuando tú y yo oramos, estamos postulando en las mansiones celestiales y está juntamente con nosotros Jesús intercediendo. Jesús intercede con nosotros en nuestras oraciones. Por eso es que podemos postular en el Tribunal Supremo del cielo, para que las cosas ocurran aquí en la tierra. ¿Entendió el mecanismo ahora? Yo estoy seguro que ahora, mucho más que antes, usted está claro en esta palabra. Así es, Señor. Quita la ceguera y te saca de la cárcel espiritual almática que estaba por falta de conocimiento. Sí, Señor, porque la ley, ¿verdad?, del mundo no es justa. Que era la ley mosaica. Ajá. De la cual hablaba Jesús. Exacto. Así que vamos a leer Romanos 6, 3 al 5, y dice así: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Qué importante eso, ¿verdad? Sí, es una promesa. Mira el 3, volviendo al 3, pastora, que usted acaba de leer, dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso significa que fuimos bautizados en su muerte. Cuando nos metimos bajo el agua, la muerte, que era verdaderamente la similitud de morir al pecado porque opera en la carne, la estamos enterrando al entrar bajo el agua, bautismales. Y el versículo 4 te dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, que nos bautizamos en su muerte. Y cuando salimos de las aguas, entonces, similarmente Él resucitó, resucitaremos a vida nueva. Por eso decimos que tenemos una vida nueva en Cristo cuando salimos del bautismo. Y dice, y resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en la vida nueva. Jesús está en la vida nueva. Nosotros somos imitadores de Jesús y similarmente hemos muerto al pecado para nacer en el poder de la resurrección. Y ahí es donde está la lucha, porque todavía arrastramos estos cuerpos de naturaleza pecaminosa, pero los sometemos a la obediencia a través del Espíritu Santo y con el contenido de la palabra como parte experimental y experiencial de nuestra vida va a permitir que podamos ejecutar esa palabra para tener la vida nueva en Cristo y poder tener hegemonía de autoridad y poder, que es el poder de la resurrección en Cristo, que opera en nosotros. ¿Para qué? Para hacer señales, milagros, prodigios, portentos y toda cosa que Él nos mande a hacer, donde su nombre será glorificado y reconocido. Y acuérdese de esto, cuando Dios lo esté empezando a usar, dele toda la gloria a Dios. No se crea que usted está haciendo algo más grande que lo que Él hizo. Y ¿sabes qué? Gócese, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es importante. Mira el versículo 5, lo que nos sigue diciendo aquí, en Romanos, del libro de la justificación tremendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, quiere decir que cuando usted se bautizó en el bautismo de muerte bajo las aguas, fuimos juntamente bautizados con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que similarmente hemos hecho, como hizo Jesús, también resucitaremos juntamente con Él. Es una promesa y esa promesa se va a cumplir. ¿Y por qué usted dice que se va a cumplir? Porque ya empezó a cumplirse cuando Él depositó autoridad y poder en usted para hacer señales, milagros, prodigios y portentos, como lo hizo Jesús sobre la faz de la tierra. Y usted la está haciendo en su nombre, porque recibe una autoridad delegada de parte de Cristo a través del Padre. El Padre la pone a Cristo y Cristo la pone en nosotros, porque semejantemente caminamos en el poder de la autoridad de la resurrección de Cristo. Así mismo. Es, y Él lo prometió y así será. Y así ya es Así y será. Así será porque en eso creemos. Amén. Vamos a leer Juan 8:34. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Muy buena, muy rica. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow. Así que tenemos que ver aquí en esta palabra que el que aún está pecando estando en la iglesia, ¿verdad?, es esclavo todavía del pecado. Sí, tiene que arrepentirse rápido para que el enemigo no tome autoridad ni hegemonía sobre él, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y sean entregados entonces a ser juzgados. Así es. Así que debemos, ¿verdad?, entregar esos pecados para poder salir de esa puerta de la cárcel y entrar en la voluntad del Señor. Amén. Depender de la voluntad de Cristo, obedecer, ¿verdad?, y ser un instrumento, como Él nos estaba diciendo a través de estos versículos, ¿verdad?, un instrumento en sus manos para su propio fin, ¿verdad? Morir a la carne, al yo, para poder ayudar a otros,
¿verdad? No solamente quedarnos con que vamos a ser salvos nosotros, tenemos que llevar esta palabra a otros para que puedan salir también de la cárcel en donde se encuentran. Y eso es parte de lo que él denuncia en la Gran Comisión, para que nosotros entendamos que tenemos un deber crucial. Es un deber de hacer el bien para dar a reconocer el que nos sacó del hoyo cenagoso cuando éramos pecadores y no merecíamos la salvación. Él decidió salvarnos y nos llamó. Similarmente, nosotros tenemos la orden dada de la Gran Comisión para que cumplamos esta palabra, ayudando a otros con la verdad a salir de la cárcel donde están viviendo almáticamente. Muchos están ciegos, muchos se creen culpables, muchos creen que su pecado no tiene solución y Dios te dice que no. Aunque tú creas no merecedor de esta bendición, si tan solo abrieras su corazón, recibirás la bendición de ser salvo a través de confesarlo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Porque con la boca se confiesa por la salvación, pero con el corazón se cree para esa salvación. O sea, que no es algo que tú lo dices por decir y salir del paso, sino que es algo que lo tienes que creer con toda convicción de fe para que lo recibas a Él como exclusivo Salvador. Claro que sí. La pastora me dice que ¿por qué no oramos? Y yo creo que sí, es menester que oremos para que usted pueda recibir esa salvación, para que usted pueda llevar el mensaje hasta los últimos confines de la tierra, como dice la palabra. Y si usted necesita salir de la cárcel, vamos a empezar por entregar eso. Y después vamos a entonces continuar para que usted sea un proclamador de la palabra de Dios con unción y poder y depósitos de dones, que son los regalos de Dios que Él tiene para sus hijos, puedan realizar la labor que Él les encomienda. Esos dones son las herramientas de poder y autoridad que Dios le quiere dar. Pero vamos a empezar por entregar, porque hay que limpiar el alma, hermano, para llenarlo del depósito nuevo de vida nueva en Cristo Jesús. Así que síganme en esta oración y repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que todo aquello que está mal, y confiese lo que tenga que confesar así, ahí, usted con Cristo, le sea quitado completamente y sea limpiado de la prisión almática en que ha estado viviendo, ya sea complejo de culpa, pecado, odio, ira, rencor, coraje, todo, falta de perdón, complejo de culpa, lo que sea, entréguelo ahí. Entrégalo. Y ahora diga conmigo: Señor, te he entregado todas estas faltas, quítalas, límpialas de mi vida. Yo ejecuto el perdón a estas personas, así como tú perdonas mis pecados, de tal manera que yo pueda ser emblanquecida mi alma como la nieve, para que yo sea acepto a ti y pueda recibir, Señor, todas las bendiciones que tú tienes para mí, desde ahora hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración, ahora reciba la orden de la Gran Comisión, que para estos tiempos tan necesario es. Y me uno con la pastora para que usted pueda recibir esto. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tus hijos están escuchando esta palabra ahí. Te pedimos, Señor, que tú deposites una unción completa para que ellos puedan recibir todos los dones necesarios, la autoridad y el poder para ejecutar tu palabra a tiempo y destiempo, a donde quiera que ellos vayan, y esta palabra pueda ser escuchada hasta los últimos confines de la tierra en este tiempo en que estamos viviendo. Sabemos que estamos en la recta final, que el tiempo de la gracia se acorta, pero allá afuera hay un mundo que necesita volver a ti, que más son los que están apartados que los que están congregados. Ayúdalos, Señor, a que estas palabras lleguen de la forma que sea necesario para que se haga conocer tu verdad y tu verdad los haga libres. Y los que están apretados en la cárcel sean completamente libres y sean salvos. Porque al fin y al cabo, Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento
y sean salvos. Lo cual hemos decretado esta palabra para que tú que estás escuchando esta palabra te llenes de autoridad y poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios para cumplir este mandato a tiempo y destiempo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Acuérdese que este jueves a las 7:30 estaremos transmitiendo por YouTube y Facebook Live. Y el domingo a las 10 de la mañana. Porque aunque la iglesia no esté congregada en las paredes, está congregado en su casa y la presencia del Espíritu Santo está en ti para bendecir tu vida. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.